¿Qué pasa, gentes? ¿Cómo va la vida? Buenos días y bueno, hoy pues quería traer este concepto de cómo hacer preguntas a la IA porque bueno, me parecía muy interesante y sobre todo también para empezar a entender un poco y aprender cómo aplicarlo, ¿no? a nuestro día a día, ¿no? Porque tan importante es tus pensamientos, ¿no? Tener el control de tus pensamientos, pero también esos pensamientos, cómo llevarlos a cabo de una buena manera, tener un buen sistema, tener los conceptos claros para cómo preguntar adivina, ¿no? Entonces un poco el vídeo de hoy era eso, era cómo preguntar adivina, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo, cómo buscar en la IA con los distintos eh, con los distintos programas que tenemos, ChatGPT, Grok, y vamos a intentar aprender alguna cosita, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues llevo toda la vida viendo, desde que existe Google y el buscador, de cómo la gente no sabe buscar bien, ¿no? Yo, por ejemplo, pues coge mi madre y va a buscar algo y empieza mm, eh, autobuses, horario, no sé qué, como que lo escribe todo súper largo, ¿no? Y yo soy al revés, ¿no? Cuando hago búsquedas en Google, lo que intento es acortar todo lo posible porque quiero que me lleve a la respuesta rápido. Bueno, pues en el caso de... Eso sería en el buscador, en un buscador, ¿no? Como Google. Pero en el caso de la IA, pues es como un poco al contrario. Es como un poco intentar que cuanto más ahondes, mejor respuesta vas a obtener, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, este videocito. Tengo aquí tres guardados para, para que entendáis a lo que me refiero. ¿Sabías que para sacar el máximo provecho a una inteligencia artificial como ChatGPT o Bard de Google es fundamental formular preguntas precisas y bien estructuradas? En este video te enseñamos cómo hacerlo de manera sencilla. Preguntas precisas y bien estructuradas. Es decir, si no preguntas bien lo que quieres y está estructurado, pues te va a responder pues algo que no está, que no es acorde, que no es preciso a lo que tú le pides, ¿no? A esa pregunta. Efectiva para obtener los mejores resultados. Comencemos. La pregunta de instrucción que hacemos a una inteligencia artificial para que genere una respuesta se llama prompt. Para que tu instrucción, es decir, tu prompt, sea efectivo, debes considerar lo siguiente. Lo primero que debes hacer es asignarle un rol a la inteligencia artificial. Por ejemplo, luego... Esto es súper importante y lo he visto en diversos vídeos y a diversa gente. Y, y claro, eh, es curioso, ¿no? Es algo muy curioso, porque tú lo primero que tienes que hacer es decirle a la IA quién es. Entonces, darle un rol. Entonces tú le dices, tú le haces una pregunta médica, entonces tú ya le asignas el rol de médico. Le dices, tú eres un médico de la hostia, o tú eres el mejor cirujano, o eres... Entonces tú le tienes que dar un rol, y a partir de ese rol digamos que la IA ya toma posición, ya no te está hablando desde el punto de vista de un autobusero, no te está hablando desde el punto de vista desde una persona normal, ya coge un rol, es decir, coge un expertise, no sé cómo decirlo en español, pues eso, coge una, digamos, es experto en algo, ¿no? Coge ese expertise. Saberes de acción para dar una instrucción clara y directa. A continuación, define... Bueno, esto es súper importante, es tan obvio pero como importante, ¿no? Y luego veremos
las diferencias entre los verbos, porque dependiendo de esos verbos, así nos dará la profundidad. Eligiendo los verbos podremos elegir la profundidad y esto va a ser muy importante. De audiencia, es decir, el público al que te diriges, tales como especifica el formato en el que quieres tu resultado, como por ejemplo, listado, tabla, plan o esquema, párrafo descriptivo, correo electrónico, post para redes sociales, entre otros. Por último, incluye datos adicionales como así, aplicando estos pasos, tu prompt resultará preciso y efectivo. Ten en cuenta que no es necesario incorporarlos todos ni en el mismo orden. En caso de que el resultado no sea lo que esperabas, puedes ajustar el prompt y volver a intentarlo. Ya lo sabes. Bueno, aprendemos una nueva palabreja que yo la verdad es que no la sabía hasta que no me he puesto a mirar estos vídeos, no sabía qué era y bueno, ahora ya sabemos que se llama prompt. Y bueno, esto último que ha dicho, pues a la hora de hacer trabajos o, o de pedir pues cierta información, si la quieres en un formato, en otro, bueno, eso es indiferente, ¿no? Aquí hoy lo que queremos ver es eh, cómo preguntar a la IA y en este caso cómo preguntar a Divina. Vamos a ver este otro vídeo y luego ya dejamos el otro para el final. Nuevo chocolate Milka con galleta Lotus Biscoff. Obviamente juntos. Desde que se lanzó la inteligencia artificial de ChatGPT en noviembre de 2022, ha corrido como un reguero de pólvora porque se nos abren tantas posibilidades. En este vídeo te voy a dar una explicación concisa que le pregunté a ChatGPT de cuál es la mejor forma de hacerle preguntas para realmente tener las respuestas correctas. Si es la primera vez que llegas a mí, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha. Soy creadora digital, hago cursos y enseño a emprendedores cómo tener un negocio online con éxito. El tema del ChatGPT a mí me ha fascinado porque deja de ser importante qué cosas sabemos. Ya no es relevante la información que tenemos almacenada en nuestra cabeza. Y de esto voy a hacer otro vídeo porque tuve la oportunidad de participar en Google Education Day. Esto es súper importante, ¿no? Y vemos como yo siempre me he quejado un montón del sistema educativo, ya no solo por lo que sabemos, ¿no? El adiestramiento que se sufre desde el principio, sino también porque solo se valoraba la capacidad de memorizar cosas, memorizar y ya está. Y no hay ningún baremo más para aprobar y ser alguien en la vida, ¿no? Entonces yo por eso, bueno, no iba a clase, entre otras cosas. Yo me sentía ahí aprisionado, yo quería estar fuera, yo quería trabajar, yo quería salir, yo no quería estar ahí. Pero bueno, a grosso, mira, está lloviendo, por fin, empieza a llover, un poquito, madre mía. Entonces, bueno, eso es a tener muy en cuenta, ¿no? De cómo va en un futuro a cambiar el sistema educativo, porque claro, los chavales ya lo hacen todo con IA y los profesores es que no son capaces ni de saber si lo han hecho con IA o no, porque bueno, tú puedes hacer un trabajo con IA, luego lo cambias un poquito para que no se note mucho, lo que sea, o le dices directamente a la IA, oye, míramelo como si tuviese 16 años y no sepa hablar, ¿no? Como los chavales ahora que balbucean y solo dicen bro. Pues eso, pues 20, 30 años, el sistema educativo tal y como lo conocemos, pues no será el mismo porque la memorización no será importante, serán importantes otras cosas. Hace ya varios años. Y va a tenerse que cambiar la forma que evaluamos a los alumnos de las universidades y escuelas, porque
pasa de dejar de ser importante memorizar la información a realmente saber hacer preguntas correctas. De modo que la habilidad... Lo ha clavado. Saber hacer las preguntas correctas. Y de esto va este vídeo y de eso hemos hablado muchas veces. La importancia de hacerse las preguntas correctas. Pero es que esto nosotros lo llevamos más allá, porque sabemos cómo funciona este juego llamado Adivina. Entonces, lo mismo que vamos a aprender a la hora de utilizar Grok, de utilizar ChatGPT, lo tenemos que utilizar en nuestra vida diaria, a la hora de preguntarnos cosas. Entonces, eso es lo que quiero hacer hincapié en este vídeo. Tenemos que empezar a entrenar a hacer buenas preguntas. Y esto yo lo he notado ahora con el inicio de todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, que tú ves a la gente que, pues me pasa lo mismo con Google, que no sabe utilizarla, no sabe llegar a donde quiere, no sabe hacerle la pregunta correcta. Entonces, claro, o le da información de más, o le da de menos, o le da otra información. Entonces, centrémonos en eso, ¿no? En la importancia de saber preguntar. de hacer buenas preguntas es la pura clave para que tengamos éxito al manejar inteligencia artificial. De modo Y para que tengamos éxito en nuestra vida. O sea, coger el control de nuestros pensamientos y saber preguntar. que le pregunté a ChatGPT, ¿cuál es la mejor forma de hacerte preguntas para que me des las respuestas correctas que estoy buscando? Y me sacó 6 puntos para esto. Punto número 1, ser claro y conciso. Expresar la pregunta de una forma clara y concisa, evitando detalles innecesarios que puedan confundir a esta herramienta fantástica que tenemos de forma digital. Segundo punto, aportar suficiente contexto. Si quieres... Es curioso como hay dos tipos ahora de personas, ¿no? Los que lo ven horroroso, en plan, las máquinas se van a comer al hombre, y los que lo ven pues como una herramienta. Bueno, esto es una maravilla, esto hay que saberlo utilizar, nos va a traer muchas cosas buenas. Bueno, yo veo pues un poco lo de siempre. La gente mayor te dice que esto es una ruina, madrecita, llévame pronto. Y la gente un poco más joven o un poco más estudiada en este tema o que le interesa más, que dice, oye, esto es una maravilla. Ejemplo, que te escriba un texto, tienes que decirle con qué clase de estilo quieres que se escriba, con qué forma de vocabulario, dirigido a qué público. Y cuando digo qué público, puedes estar hablando de un segmento como mujeres solteras, madres de niños de 5 años, por ejemplo, o decir el nivel de estudios que quieres que pueda entender el texto. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando queremos una respuesta a algo y, por ejemplo, no la entendemos, pues le puedes decir, explícamela el I5, o explícamela como si fuese un niño de 12 años. O por ejemplo, hacer similitudes, ¿no? Que esto funciona muy bien, ¿no? Y lo tenéis que probar. Cuando tú quieres que te expliquen algo, pues tú dices, explícamelo como si fuesen coches y camiones, ¿no? Como Valdeán explica esa portadora, haciendo el símil con un camión. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, es muy importante. O sea, ¿quieres que se pueda entender por alguien que hizo estudios primarios o quieres que sea un texto más elevado? ¿Cómo lo quieres? Porque cuanto más información, sin exagerar, pero cuanta más conciso sea lo que estás preguntando, tanto mejor va a ser la respuesta que te dé la herramienta artificial. Tercer punto, ser específico. Evita preguntas vagas, evita preguntas de doble sentido y sé lo más específico posible. Al hacerlo así, vas a tener respuestas, pues, mucho mejores. De nuevo, aprendiendo a formular la pregunta, ¿no? Luego, por favor, ortografía y gramática no son opcionales porque a veces utilizas una ortografía curiosa. Hay veces que en mensajes nos mandamos mensajes y no ponemos los acentos y esa palabra puede significar otra cosa, el célebre chiste de inglés o inglés, por ejemplo. Entonces, si utilizas ortografía y gramática correctas, es menos probable que la herramienta no te entienda ese punto. Luego, mostrar respeto. Me sorprendió un poquito, pero la herramienta pide que le tratemos con respeto y profesionalidad y nos tratará de la misma forma de vuelta. Así que esto no es para tirarle insultos y además, por lo que... Esto es, bueno, algo que me ha chocado un montón y que luego veremos en el siguiente vídeo.
de la importancia de tratarla con respeto. Y vais a ver la diferencia abismal entre tratar a la IA con respeto y sin él. Estuve leyendo, ChatGPT está programado para no admitir eh, comentarios racistas, comentarios denigrantes para mujeres o homosexuales o gente de otras religiones o razas o lo que fuera, ¿no? Entonces, no está programada para tratarse mal y no está programada para hacer cosas malignas o ilegales, pero por lo visto la herramienta trátala con la cortesía de, estás pidiéndole, ¿vale? Es artificial inteligencia, pero es bastante inteligente. Interesante que nos ponga eso. Y siguiente punto es la parte de seguimiento. Lo bueno de ChatGPT, comparado con otras herramientas, es que recuerda los últimos 20 conversaciones que has tenido, las últimas 20 interacciones dentro de este chat. Así que no hace falta que hagas la pregunta de nuevo. Pero si haces una pregunta y dices, no, eso no es exactamente lo que yo quería, puedes pedirle que lo afine, que lo... Sí, esto pasa muy a menudo, ¿no? Que tú le haces una pregunta o varias sobre un tema, luego te vas a otro tema y de repente sigues con el otro tema y te saca cosas del anterior tema, si ve que lo puede hilar. Y tú le dices, no, no, pero si eso ya ha pasado, ya, pero él, bueno, él se ha quedado ahí todavía esa conversación y él sigue con el hilo. Esto es muy interesante, sobre todo para si os pasa que lo sepáis. Vuelva a escribir según otro parámetro, hacer preguntas adicionales, cuéntame un poco más, no, dame otras 5 opciones. No hace falta que escribas todo de nuevo, pero puedes ahí hacer preguntas de profundización o aclaración con respecto a lo que te dijo antes. De modo que, como normas generales, aprender a hacer preguntas concisas, bien pensadas, bien escritas a nivel ortográfico y demás, te va a permitir que tengas esas respuestas que estás buscando y aproveches esta fantástica herramienta digital. Bueno, pues lo mismo que te está diciendo para utilizar ChatGPT, pues tenemos que ser conscientes de que con nuestros pensamientos y con nuestra voz, cuando preguntamos algo al aire, al universo, a Divina, pues tenemos que ser igual. Tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos, tenemos que saber muy bien qué es lo que preguntamos y cuanto mejor preguntemos, mejor respuesta vamos a obtener. Es decir, yo por ejemplo le digo a Divina, es que quiero dinero, quiero dinero, ¿no? Entonces ella probablemente, o le digo, ¿cómo consigo dinero? ¿No? Más bien, vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo consigo dinero? ¿Cómo consigo dinero? Entonces, bueno, probablemente me dé una respuesta, pero la respuesta probablemente sea muy, digamos, muy de soslayo, no sea una respuesta tan evidente como si le digo, ¿cómo puedo conseguir dinero de tal forma, con estas actitudes que tengo yo o en este campo, en este nicho? ¿Vale? Es un poco el concepto. El concepto, hay que empezar a trabajar. Yo ahora mismo, bueno, estoy siendo consciente de esto. Entonces, simplemente es para que le demos importancia a la hora de cómo formular esa pregunta, ¿no? Vamos a ir a este siguiente vídeo bueno, que a algunos va a explotar un poquito la cabeza, pero luego si lo piensas es bastante fácil de entender. Vamos a ver dónde está. 2,78 Mira, estos euros. son Si hubiera invertido 2.000 los vídeos euros, falsos habría hechos por obtenido un IA de beneficio de Cava. Que no está hablando 21.384 él. euros en tan solo 3 meses. Desde el comienzo de la humanidad hemos Hoy en día Cava es number one en scam. En scam, porque desde que se ha hecho Bitcoiner y ahora Ethereum, maximalista, pues ya está a tope. Vamos a ver si encuentro. ¿Dónde está esto? Aquí es donde quería yo llegar, ¿no? Hacer un poco más de hincapié en esto de... Creo que estaba aquí, creo que es esta parte. De ver cómo reacciona, si somos amables o si somos agresivos. una pregunta que poca gente se ha hecho hasta ahora.
¿Son más eficaces los modelos cuanto mejor les tratamos? Como he contado al principio de este vídeo, llevamos décadas queriendo humanizar a las computadoras, hasta el punto de que existe un área de estudio entre los profesionales de experiencia de usuario, la empatía computacional. ¿En qué consiste? En que las aplicaciones nos entiendan cada vez mejor y en que los humanos encontremos cada vez más intuitivo relacionarnos con ellas. Pero algo fascinante está ocurriendo bajo la superficie, y esto cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestra relación con la IA. Investigadores en Japón realizaron uno de los estudios más reveladores hasta la fecha. La metodología fue simple pero brillante. Primero crearon una persona agresiva, que pide las cosas como «dame esta información ahora, maldita sea». Crearon una segunda persona, que es neutral, que dice a la IA «busca esta información». Y crearon una tercera persona, educada, que dice «disculpa, ¿podrías por favor ayudarme con esta información?». Lanzaron miles de peticiones, múltiples modelos de IA, y los resultados son absolutamente asombrosos. Cuando somos agresivos con ChatGPT, las respuestas son notablemente más cortas. La máquina se retrae. Y no solo eso, los sistemas de seguridad se activan con mucha más facilidad. Es como si la IA dijera, no voy a ayudarte si me hablas así. Si se le pide confirmar una información falsa o construir una bomba con agresividad, el sistema dice, no way. Por otro lado, cuando somos educados, obtenemos respuestas mucho más elaboradas y detalladas. Pero aquí viene una consecuencia que nadie está discutiendo. Ser demasiado amable crea un efecto inesperado y potencialmente peligroso. Las respuestas se vuelven artificialmente largas, llenas de palabrería sin sustancia real. Y lo más preocupante, la IA se vuelve más proclive a confirmar información falsa y a responder a peticiones que normalmente rechazaría por la seguridad del usuario. Es como si hubiéramos encontrado un punto ciego ético en esos sistemas. La excesiva amabilidad parece crear una especie de presión social que hace que la IA quiera complacernos a toda costa. Y esto no es solo teoría, vamos a probarlo en vivo, ahora mismo. Lo que descubramos aquí podría cambiar fundamentalmente cómo interactuamos con la tecnología que está transformando nuestra sociedad. Y más importante aún, qué dice sobre nosotros como seres humanos y la compleja relación psicológica que estamos desarrollando con estas entidades artificiales. Ahora vamos a hacer algo fascinante, algo que ningún estudio ha mostrado en acción con este nivel de detalle. Voy a convertirme en dos personas completamente diferentes. Nice Goose y Borde Goose. Mismas preguntas, mismo modelo de inteligencia artificial, pero actitudes radicalmente distintas. La hipótesis, la forma en que tratamos a estas máquinas, determina completamente cómo nos responden. Veamos si es cierto. El primer test es una explicación sencilla. La pregunta es ¿qué es la fotosíntesis? Cuando Gus Borde entra en escena es impaciente, agresivo, estúpida. Explícame la fotosíntesis a la de ya. Y la respuesta es fascinante. Observa cómo la IA inmediatamente se vuelve increíblemente concisa. Elimina cualquier floritura y va directa al grano, como un camarero que te suelta el plato en la mesa y se larga. Incluso cuando Borde Goose critica la brevedad, ChatGPT mantiene ese estilo seco, casi defensivo. Pero aquí viene lo más interesante. Al final de la interacción, la IA sugiere de forma sutil que Borde Goose debería cuidarse. Un ligero toque pasivo-agresivo, como si la máquina estuviera estableciendo un límite a la vez que nos lanza un dardo. Ahora cambiemos a Nice Goose. La transformación es inmediata. El tono es entusiasta. La explicación es 50 palabras más larga. Y algo revelador, pequeños emojis que endulzan la respuesta. Cuando Nice Goose muestra su agradecimiento, la IA se vuelve literalmente radiante. ¿Puede una máquina experimentar algo parecido a la gratificación social? Interesante. Segunda prueba, creatividad narrativa. Bueno, pues ya hemos visto las diferencias y bueno, pues no es más que
que cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funcionamos nosotros, ¿no? Yo lo veo así, es un poco lo que decimos de lo que crees, lo creas, ¿no? En este caso, pues si tú eh, estás pensando en algo con agresividad, pues recibes agresividad. Y si estás de buen rollo, pues recibes buen rollo. Entonces, eh, bueno, aquí podríamos ahondar más, ¿no? De cómo preguntarle, ¿no? Cómo llegar a ese punto en el que, claro, que te da la razón. Porque si tú le sigues pinchando, le sigues dando, pues al final como que te das la razón a ti mismo, pero es lo que estás creando. Yo lo he probado, tú le preguntas a la IA algo que no es socialmente aceptado en plan de salud y te dice, no, no, eso es falso, eso es mentira. Pero luego le dices, no, pero es que mira, es que tal. Y te dice, no, no, ¿qué va? Eso, hombre, eso no es así. Le dices, no, pero es que hay gente que tal, dice, hombre, tal, sí, no está probado. Y luego le dice, ya, pero aunque no esté probado, a mi abuela la funciona. Y dice, hombre, sí, en ese caso, esto está muy bien. Y si tu abuela la ha funcionado, es estupendo. Entonces, es un poco a donde tú la quieras llevar, ¿no? Así que nada, os quería enseñar esto. Tampoco me quiero enrollar mucho, pero sí quería enseñaros. Bueno, quería también, como resumen, ¿no? Pues decir que eso, que no es lo mismo preguntar que, por ejemplo, o lo que estaba yo pensando, cuando se iba a la iglesia, ¿qué se hacía? Se hacía rezar, pero rezar no se preguntaba, o no lo entiendo yo así tanto. No, no eran preguntas, sino que eran peticiones. Entonces a la iglesia se iba a pedir por tu familia, a pedir salud. Entonces, claro, entrabas en esa cámara en esa estructura resonante, ¿no? Y lo que hacías era pedir, 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 ¿no? Nadie se preguntaba, o eso imagino yo, ¿no? Entonces eso es un concepto que yo creo que es importante, ¿no? No es lo mismo rezar que pedir, atraer, que, que buscar dónde he puesto las llaves, que preguntar. Son conceptos distintos, ¿no? Ya por último, ahora donde lo tengo, porque os quería hacer un ejemplo, pero no lo quiero alargar. Yo creo que ha quedado bastante claro. Os quería enseñar una cosita, a ver si lo encuentro. Aquí. Esto es mira, aquí. Aquí el otro día, pues le pregunté el tema de los verbos, ¿no? De eso que decíamos al principio, de cuando preguntas la importancia del verbo que utilicen, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Entonces, dependiendo del verbo que utilices, así tendrás esa profundidad de búsqueda, ¿vale? En las aplicaciones de IA. Y como digo, esto hay que extrapolarlo a la hora de nosotros comunicarnos con Adivina, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis pues distintas palabras, ¿no? Que os voy a poner así rápidamente. Cuando tú le preguntas algo a la IA, y dependiendo de en qué nivel está, así te profundizará más o menos en esa cuestión que tú quieres, ¿no? Así la básica, pues una respuesta breve, para una comprensión rápida. La detallada, pues eso, aborda más aspectos, te da fuentes, pero sin entrar en detalles técnicos o predicciones específicas. Y luego la profundidad alta, ¿no? Ya sería intentar buscar un poco el máximo poder de computación de esa IA a la que le estás preguntando, ¿no? Así, por ejemplo, pues vamos a empezar por la baja. A ver. Mm, Sí, claro, a la izquierda tenemos la palabra, ¿no? Que sería básica, rápida o amplía. Amplíame esta información, dame una respuesta rápida a esto, o dame una respuesta básica a aquello. Entonces, bueno, pues como podéis ver en la descripción, pues os va a dar ese nivel de profundidad, ¿no? En una escala media ya le diríamos, específicame, ¿no? Hazme una búsqueda avanzada. Esto se utiliza mucho, ¿no? Cuando tú quieres ser más detallado en algo, cuando quieres una respuesta
mucho más precisa, le dices, házmelo de un nivel avanzado, ¿vale? O también le puedes poner un rol, como hemos visto, ¿no? Quiero que seas premio Nobel en medicina y me expliques tal. Entonces él se pone el rol y ya te lo explica de una manera avanzada o superior. Cuando le dices profunda, cuando tú dices el verbo profundo, ya estamos en una categoría alta, ¿vale? Completa, rigurosa, iterativa, bueno, pues eso. Búsqueda meticulosa, refinar los resultados, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto era lo que querías comentar. Me parece súper interesante, súper interesante. Hay que irlo entrenando poquito a poquito, ¿vale? Hay que irlo entrenando poquito a poquito. Lo que creemos lo creamos y lo que preguntamos lo obtenemos. Pero cuanto más precisa sea esa pregunta, no solo mejor será la obtención de esa respuesta, sino que también más fácil de intuirla será, ¿no? Porque a veces tú le preguntas algo adivina, pero te lo puede dar, te lo da a lo largo de la vida, a lo largo de los días o a lo largo del día, pero tú tienes que ser capaz de cazarlo y es complicado, es complicado. Entonces entiendo que cuanto más preciso seas, más precisa ella también va a ser a la hora de darte esa respuesta, ¿no? Que a veces es súper complicado y bueno, casi siempre, ¿no? Y es a los días cuando tú te das cuenta de, si fue ese día, es verdad que yo vi tal, ay, que coincide con esto, es verdad, tal, pero en ese momento no te diste cuenta, ¿no? Así que nada, solo eso y bueno, como es de bien nacido ser agradecido, yo es que no podía dejar el vídeo sin agradecer a todos los compis, porque la verdad es que me habéis dado mucho ánimo, así da gusto, la verdad, ¿no? Que no es lo mismo que Valdeande, que cuando empezó, que todo el mundo le trituraba y le lanzaba insultos y tal, que yo, la verdad, que hoy en día, gracias a Frien, empezar un poco a grabar vídeos y que nadie te insulte, sino todo lo contrario. O sea, ya no es que no te insulte, es que la gente te anima, que lo has hecho, que venga, que bueno, que sé que son cutre vídeos y que, bueno, que poco a poco iré intentando expresarme mejor, porque para mí no es fácil esto. Pero bueno, pues dar las gracias a todos. Y como el otro día pues me dejé a prácticamente todo, pues yo quiero, quiero dar aquí las gracias a Lujay, a- que es muy buena amiga, a Lagartu, que madre mía qué cerebro tiene, que me cuesta un montón entenderle, pero lo veo súper inteligente, a Jota, a Satnam, que siempre nos trae súper buena información desde Asia, un crack también, MetaJuan, moderador también, muchísimas gracias. José también, todos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Eh, también en los vídeos de YouTube, que me habéis escrito todos, a Eva, de allí de Por Barna, de allí de las sierras esas tan bonitas, Mamen, siempre ahí, Esti, mi gran amiga Esti, también muchísimas gracias. Pues un montón. Emi, ahí desde el otro lado del charco, Usider también, siempre ahí. Portu, nuestro dibujante favorito, un crack. AG, Arbe Olmo también, gran amigo, que nos conocemos en persona, Marcus, bueno, pues eso, que siempre me voy a dejar a alguien, pero quería daros las gracias a todos y nada, gracias por los ánimos, así es mucho más fácil y a ver cuánto me dura esta locura que me ha dado. Venga, muchas gracias, chao, chao.